Qué bueno poder orar al Señor. Como decía Luis, tenemos nuestra radio online, así que www.casadoración.cl, ahí usted se mete y puede buscar la radio, ¿ok? Así que vamos a ir ahora ya a la palabra del Señor. Vamos a grabar acá, muy bien Luis, ahí estamos. Gracias también al Señor por el grupo multimedia. No deje de orar por nosotros, mire que estamos realmente trabajando mucho para poder mejorar todas estas transmisiones y cosas que nos hacen sufrir. Así que vamos a la palabra del Señor, ahí muteamos la música y nos vamos al mensaje del Señor. Le pido por favor que se sienta ahí donde está en sus casas, trate de estar pendiente de la palabra del Señor. No queremos obligarlo, no queremos obligar a lo que está ahí, pero trate de no hacer otras cosas, sino que esté atentos a la palabra. Yo sé que algunos de ustedes, como yo, podemos manejar, ¿verdad?, nuestro automóvil, ir escuchando y estar atentos. Podemos hacer otras cosas, sin duda que sí, sobre todo las hermanas que pueden hacer tantas cosas. Pero aún así, necesitamos tener todos nuestros sentidos puestos en el Señor. Así que yo le pido por favor que no sea como Marta, que estaba afanada, ¿verdad? Sino que sea como la hermana de Marta, que se dejó de hacer todo lo que estaba y se puso ahí a los pies del maestro a escucharlo, porque él estaba en su casa para hablarle. Así que, hermanos, deje ahí todos los afanes y pongámonos atentos a la palabra del Señor. Yo le invito a que tenga su Biblia, un lápiz para anotar, y vamos a ir a la palabra de nuestro querido y buen Señor. Amén. Estamos hablando de Iglesia con fundamentos bíblicos. Ese es nuestro título, ¿verdad? Esa es nuestra serie que estamos desarrollando en el día de hoy. Iglesia con fundamentos bíblicos. Hemos hablado muchos tópicos. Estamos alineando, ¿verdad?, lo que es la doctrina para la Iglesia del Señor. Nos hemos dado cuenta que a lo largo de la historia y actualmente la Iglesia está torcida, ¿ok? Han habido muchas falsas doctrinas que se han metido dentro de la iglesia cristiana, la iglesia del Señor. Entonces es importante que como pastores, maestros, instruyamos a cada uno de ustedes en esta enseñanza, ¿ok? Así que yo lo quiero invitar a que abra su corazón, que pueda estar atento a lo que Dios pueda decir a su vida. No diga más, habla Señor, que diga, háblame Señor. Diga, heme aquí Señor, envíame a mí, ¿verdad? Esta palabra es para mí. Cuando preparo estos mensajes, ¿verdad? Habitualmente los estudio en voz de nuestros pastores, ¿verdad? Y realmente esto llega a mi corazón profundamente. Entonces, no piense usted que esto es un mensaje para usted y no para mí. No. Esto es un mensaje de parte de Dios para toda su iglesia. ¿Ok? Muy bien, hermanos. Vamos a ir entonces a Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Hoy día nos corresponde el cuarto mensaje a la iglesia del Apocalipsis. Habían varias iglesias en esa región y hoy día corresponde hablar este cuarto mensaje. Juan, ¿verdad?, el apóstol, recibe esta revelación de parte del Señor de una manera sobrenatural y recibe un mensaje para cada iglesia que existía en el Asia Menor. Eran 7 iglesias, ¿ok? Ya hemos visto 3, hoy día nos corresponde la cuarta, y esta es la iglesia de Tiatira, ¿ok? La iglesia que fue seducida. Vamos a leer entonces Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. ¿Es posible poner la pantalla completa, Luis? Sí, hagamos esa prueba para que los hermanos puedan leer bien también en sus casas. Amén. Si lo encontró, entonces diga, lo encontré. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 en adelante dice así. Y si mi esposa me está escuchando, me puede traer una tacita de té, por favor. Apocalipsis 2:18 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta,
pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero los que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Señor, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu de la iglesia, lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Ahí está. El mensaje entonces a Tiatira, ciudad de Asia Menor, fundada en el siglo IV a.C. por un conocido personaje, Seleuco I de Siria. Él fue el que funda esta ciudad. Entonces, siglo IV a.C. Ya existía entonces esta ciudad, ¿verdad? En los tiempos de Jesús y posterior. Recuerde que esta carta se escribe en el Apocalipsis más o menos entre los años 90, entre el 90 y el 100, más o menos por ahí, después de Cristo, se escribe esta carta. Y esta ciudad ya en el siglo IV antes de Cristo ya era conocida, ¿verdad? Se destacan acá, hablando un poquito de la ciudad, se destacan sus artesanos. Eran artesanos en tintorería, o sea, confecciones de ropa, alfarería y fundición de bronce. Esas eran las características principales de esta ciudad. No sé si usted se recordará de la vendedora de púrpura. ¿Se acuerda de la vendedora de púrpura? Que Pablo conoció en Filipos, en una ciudad también cercana ahí. Fue entonces la famosa Lidia, ¿verdad?, de Tiatira. Debe haber sido seguramente una empleada de alguna de las grandes textiles que había en Tiatira. Ella era una vendedora, ¿verdad? Y Lidia, según el pasaje bíblico, adoraba a Dios. Eso usted lo encuentra en Hechos, capítulo 16, 14. Lo que da a entender que era una prosélita hebrea que quizás se había convertido al cristianismo, ¿verdad?, mediante sus relaciones con los judíos en Tiatira. Okay, era parte también del grupo judío, prosélito, ¿verdad? Prosélitos son los que no tienen un origen en el judaísmo, sino que por alguna razón reciben el mensaje y se pueden convertir. Lo mismo pasa en el caso del cristianismo. Entonces, el nombre Tiatira significa sacrificio continuo. Anótelo ahí, si quieren anotar. Sacrificio continuo. Eso es lo que significa el nombre de Tiatira. En esa ciudad había muchos templos, muchísimos templos paganos, en donde se ofrecía constantemente sacrificios para alcanzar los favores de los dioses. La ciudad de Tiatira estaba bajo el dominio del Imperio Romano, al igual que todas las ciudades que hemos estudiado ya anteriormente. Todas estaban bajo este dominio de los romanos. Los habitantes de esa ciudad tenían una fama, que no era una muy buena fama, pero era una fama de ser muy tramposos. Yo espero que ninguno de los hermanos acá de la iglesia tenga esa fama, ¿verdad?, de ser tranzas, de ser tramposos. Bueno, era una característica de los habitantes de esa ciudad. ¿Se ha fijado que los chilenos afuera en el extranjero dicen que somos borrachos, ¿verdad? La gente de otros países dice los chilenos borrachos, ladrones también, ¿verdad? Bueno, son malas famas, ¿verdad? En el caso de los habitantes de Tiatira es que eran tramposos. Tenían ellos templos en donde adoraban al dios Apolos. Apolos era el hijo de Zeus, según las enseñanzas, ¿eh?, dentro de la mitología. Entonces ellos adoraban a Apolos, que era hijo de Zeus. ¿Quién era Zeus? Zeus sería como el padre de todos los dioses, ¿ok? Y Apolos, que era el hijo de Zeus, tenía entonces un gran templo de adoración en esta ciudad de Tiatira. Apolos era conocido como el dios de la belleza, sobre todo la masculina, ¿ok? Acá había una oda a la belleza masculina. También era el dios de las artes, era el dios de la adivinación.
Dentro del templo de Apolos había una profetisa que estaba siempre de turno, una mujer, ¿verdad? Y esta mujer era conocida como Pitia, así era el nombre que se le daba, Pitia, ¿ok? De esta palabra Pitia, que era el nombre de esta profetisa, Pitia, de donde acá se deriva el nombre posterior que es pitonisa, ¿ok? Pitia, pitonisa, también se deriva acá el nombre adivina, ¿ok? Esta era una mujer, una profetisa, una mujer que adivinaba en nombre de los dioses y estaba constantemente de turno en ese templo de Apolos, ¿ok? Pitia se llamaba ella. Esta mujer, ¿qué es lo que hacía? Transmitía los supuestos mensajes de parte del dios Apolo. En cierta manera entraba quizás en un trance, no lo sabemos, pero ella transmitía, ¿verdad?, los mensajes de los dioses, del dios Apolo. Recordemos que detrás de toda esta mitología, por supuesto que es algo satánico, ¿ok? No existe algo intermedio, no existen dioses así como medios buenos, medios malos, no. Dios, único Dios, Jesús, ¿verdad?, el Espíritu Santo, y todo lo demás, cualquier cosa que se atribuya a adoración es culto a Satanás. ¿Ok? Cuando adoras una imagen y cometes idolatría, eso es una adoración directamente a Satanás y es una burla directamente también a Dios. Esto es muy delicado. Hoy día vamos a ver que había mucha idolatría en aquel tiempo y hoy día lo sigue existiendo. ¿Ok? A lo mejor por ahí algunos cristianos dicen, no, pero yo no adoro imágenes. Pero recuerda que idolatría es una palabra que viene de ídolos. Ídolo es cualquier cosa que ocupe el lugar que le corresponde a Dios, el primer lugar. ¿Ok? Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Entonces cualquier cosa que le quite el lugar a Dios ya pasa a ser un ídolo y en ese momento tú dejas de ser fiel al Señor y comienzas a cometer esto tan horrible que es la idolatría, ¿ok? Entonces en este lugar, en este templo, estaba este templo donde se adoraba, ¿verdad?, a este dios Apolo, y estaba esta mujer, esta Pitia, ¿verdad?, que daba estos mensajes de parte del Señor. Gracias, amor. Aquí me llegó mi té. Bueno, esta ciudad se había volcado al culto de la belleza, ¿ok? Yo les decía que principalmente era en la belleza de hombres. Mire, hoy día normalmente uno dice la belleza es un símbolo de mujeres, ¿verdad? Yo veo a mis hijas, mi esposa, ¿verdad?, que ellas siempre están ahí preocupadas de embellecerse, ¿verdad?, de su peinado, el cuidado de sus uñas, qué sé yo. Y yo que con suerte me peino, ¿verdad? No hay mucho que hacer acá. Pero normalmente la belleza va quizás relacionada al concepto más femenino. Sin embargo, en esta ciudad, la belleza era exaltada principalmente en los hombres. Ahora, algo muy particular, porque hoy día está muy, muy de moda, ¿verdad? Pareciera que volvió esta moda, ¿verdad?, de que los hombres ya parece que están más preocupados que las mujeres de su belleza, ¿verdad? A veces yo voy a la barbería, bueno, cuando se podía ir, y ahí me cortaban la barba, el pelo, ¿verdad? Pero había toda una oda a la belleza masculina, ¿verdad? Y cosas que de repente ya incluso más que los mismos salones de belleza para mujeres. Bueno, ¿qué les puedo decir? Algo sucedía en los tiempos de esta ciudad, Tiatira, en donde había una sobreexaltación a la belleza de hombres, ¿verdad? También se daba mucho, ¿verdad? Estaba todo volcado también al arte. Era parte, ¿verdad?, de lo que resalta esta cultura, ¿verdad? La artesanía, etc. Mucho de esto hoy día está entonces de moda, ¿verdad? Hoy día, por ejemplo, al desnudo, ¿verdad?, le llaman arte. No sé si se recuerda usted este pervertido que anda haciendo giras ahí por todo el mundo, el Spencer Tunick. No sé si se recuerda cuando vino a Chile, ¿verdad? Debe haber sido, ¿qué año será? El 2000, por ahí ya ni me recuerdo. Pero me recuerdo que este hombre, cuando yo era un jovencito, ¿verdad? Vino este hombre acá y hace esta convocatoria, ¿verdad?, en donde invitaba a todos los ciudadanos de Santiago a que se quitaran la ropa y fueran, ¿verdad?, incluso desafiando el frío, fue como en esta fecha más o menos, desafiando el frío para mostrarse desnudos, ¿verdad?, sin pudor ahí. Bueno,
ellos lo mostraban como un arte. Pero ya que conocemos la historia, sabemos que detrás de eso hubo mucha depravación, hubieron gente, en realidad fue un desorden, ¿verdad? Entonces hoy día se trata de mostrar el desnudo como un arte, ¿verdad? En aquel tiempo, en los tiempos de la ciudad de Tiatira, ¿verdad? En el Asia Menor, justamente todo lo obsceno, ¿verdad? Todo lo inmoral era también relacionado de alguna u otra forma como el arte, ¿verdad? No, si soy una persona de mente abierta, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con tener en el matrimonio a un tercero, a una tercera, no me recuerdo cómo es que se llama eso, pero meter a una persona extraña al matrimonio dentro del matrimonio, ¿verdad? No, si eso está bien, es una terapia, ¿verdad? Y comenzamos a tapar la inmoralidad con este tipo de pensamiento, ¿verdad? Bueno, estas ciudades en particular, todo lo relacionado a Grecia incluso, tenía mucho de esto, ¿verdad? La inmoralidad, ¿ok? Bueno, es cosa de ver ahí también los mismos emperadores romanos que también influenciaron sobre estas ciudades. Dicen por ahí que el 80% de los emperadores romanos practicaban la homosexualidad, ¿verdad? Algunos incluso tenían relaciones con animales, y era una cosa pero asquerosa. Bueno, otra característica entonces que se daba en esta ciudad era los temas esotéricos, ¿verdad? Aquí había mucho de esto de la parte esotérica, de buscar el contacto con el más allá, el querer saber el futuro de lo que venía, algo muy común hoy en día, ¿verdad? Yo espero, hermanos, que ninguno de los hermanos de la iglesia local que está conectados en este momento escuchando, me imagino que usted no lee el horóscopo, ¿verdad? Entiende que eso es algo, primero, que viene directamente del corazón de Satanás y es lo más absurdo que puede existir, ¿verdad? Entonces, yo me imagino que ningún cristiano lee el horóscopo, ¿verdad? O escucha los matinales cuando aparecen estos brujos, ¿verdad? Dando sus predicciones. Me imagino que usted no le pone atención a ese tipo de cosas. Bueno, en esta ciudad, en Tiatira, esto era muy común, ¿verdad? Los temas esotéricos estaban a la orden del día. En medio de toda esta basura que yo le estoy mencionando ahora, en medio de toda esta asquerosidad, había una iglesia cristiana, ¿verdad? En Tiatira. Esta iglesia era amada por Jesús, sin duda, recuerde. Por mucho que el Señor les diga, pero tengo contra ti, y los exhorta, recordemos que en el primer capítulo de Apocalipsis, el Señor dice que estaba en medio de ellas. Y si el Señor les escribe para reprenderlas, es porque las ama. Recordemos que Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Así que esto es una carta de confrontación para que se vuelvan, ¿ok? Ese es el anhelo del corazón. La disciplina siempre tiene como objetivo la edificación de las personas. Entonces, en medio de toda esta basura, había una iglesia cristiana que era amada por Jesús, y es Jesús quien inspira a Juan para que le escriba entonces esta carta. Vamos a leer entonces Apocalipsis capítulo 2 versículo 18, solamente el primer versículo vamos a leer para ir analizándolo ahí paso a paso. Así que vamos a esperar ahí que nuestro hermano Luis nos ayude. Apocalipsis capítulo 2 versículo 18, ahí está entonces este texto, ya lo habíamos leído, ¿ok? Vamos a leer entonces, dice así: y escribe al ángel, escribe al ángel. ¿Quién es el ángel acá? Recuerde que aprendimos nosotros que el ángel es el pastor de la iglesia, ¿ok? Ángel significa mensajero, ¿ok? Entonces, acá el Señor le dice, le dice a Juan, escribe al ángel, escríbele esta carta al pastor de la iglesia de Tiatira. Y aquí se presenta, ¿verdad? El que escribe, dice, el Hijo de Dios. Mire, subraya esta frase, dice, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Ahí está la presentación. Este término de los ojos como llama de fuego, lo vamos a dejar este texto ahí para que usted lo pueda ver. Este término de ojos como llama de fuego se utiliza en base a un contexto filosófico de la época. Recuerde que esa ciudad, esa sociedad estaba saturada incluso de los pensamientos filosóficos, ¿ok? Entonces, cuando se utiliza este término ojos como llama de fuego, justamente está haciendo alusión, ¿verdad?, al contexto filosófico de aquella época, porque tenemos a Platón,
quien postulaba y postuló, ¿verdad? Eso está hasta el día en sus escritos, que todo ser humano tiene una luz interior, ¿verdad? Hoy día está muy de moda esto del aura, ¿verdad? Todo eso. Bueno, Platón decía que todo ser humano tiene una luz interior que se obtiene en base, por ejemplo, del conocimiento y también en base a la devoción a los distintos dioses, ¿verdad? En realidad es como decir al cultivo espiritual. Entonces Platón postulaba que esta luz era posible desarrollarla interiormente en base a estos dos principios, ¿verdad? Esta luz interior había una forma de manifestarse y se manifestaba a través de los ojos. Esto lo decía Platón, ¿verdad? O sea, él dice que podía mirar a una persona y a través de sus ojos podía ver la manifestación de esta luz interior. Ahora, para los griegos, los dioses tenían ese poder de mirar a los ojos, ¿verdad? Las imágenes miraban a los ojos a las personas, habitualmente las hacen de una manera que pudieran tener su mirada puesta en el que está enfrente. Entonces, para los griegos, ellos decían que estos dioses tenían ese poder de mirar a los ojos y de conocer a esas personas. Dentro de este contexto, Jesús entonces inspira a Juan para que le escriba esta carta a los de Tiatira y logren entender, ¿verdad? Que el que está escribiendo esta carta todo lo puede ver, ¿verdad? Va por sobre las características de esos dioses, ¿ok? Entonces, por esa razón, lo inspira para escribir esta carta de esta manera. Dice acá, y escribe al ángel, al pastor de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, ahí está, y sus pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Vamos a ir analizando un poquito este pasaje. El término pies nos habla de qué. ¿Para qué sirven los pies? Para caminar, ¿verdad? Para pisar, ¿verdad? Entonces el término pies nos habla de pisar. En el caso de Jesús, lo que él tiene en su corazón es pisar la maldad, porque él aborrece el pecado. Ahora lo vamos a entender porque vamos a ver que este término, acompañado de bronce bruñido, ya nos da a entender un poquito más. Porque después de la palabra pies, que nos habla de pisar la maldad, ¿verdad? Que Dios aborrece el pecado, luego tenemos la frase el bronce, ¿verdad? La palabra bronce en la Biblia siempre es símbolo de juicio, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar el bronce relacionado al juicio, ¿verdad? Y el bruñido, porque dice que el bronce estaba bruñido, significa resplandeciente. Significa que la persona, si se acercaba a ese metal, podía reflejarse, hacer algo así como un espejo, quedaba expuesto, ¿verdad? Podía ver sus imperfecciones, si lo quiere llamar de esa forma. Entonces, el bronce en la Biblia es un símbolo de juicio. Dijimos que los pies era un símbolo de pisar, en este caso la maldad, el juicio de Dios, ¿verdad? Entonces, en este pasaje el Señor les está diciendo a esta iglesia, les está hablando y les está diciendo que Él conoce sus caminos, por donde ellos pisan, por donde andan, y su juicio es expuesto con claridad delante de ellos. Les resplandece el juicio de Dios, la justicia, ¿verdad? ¿Qué significa justicia? Darle a cada uno lo que merece. ¿Ok? Entonces, acá Dios se manifiesta, da este mensaje para que no quede ninguna duda. Y lo que le está diciendo es, yo te conozco. Se recuerda que en los mensajes anteriores a las otras iglesias, dice, yo conozco tus obras. Y aquí viene, en el versículo 19, la misma frase. Vamos a leer, Luis, el versículo 19, que nos dice así: yo conozco tus obras. Dios nos conoce, ¿verdad? Recuerde que la palabra obras, acá es en el griego la palabra ergón, y esta palabra obras significa buenas obras. O sea, lo que está diciendo acá el Señor es, yo considero, yo conozco, yo sé que haces cosas que son buenas obras, ¿ok? Más que todas las obras, buenas y malas, acá se refiere a las buenas, ¿ok? Dice, yo conozco tus obras, tus buenas obras. Dice, y amor. Se fija que las obras ahora la va a acompañar el escritor de puras características y conceptos buenos, como el amor, la paciencia, la fe, el servicio, etc. Dice, yo conozco tus obras, las buenas obras. O sea, el Señor nos está diciendo acá, hermanos, que Él conoce lo que nosotros hacemos para Dios.
Él conoce nuestro trabajo, ¿verdad? Él sabe las cosas buenas que hacemos, también las malas. Pero aquí está resaltando las buenas. Después dice, yo también, y el amor. Esta iglesia tenía amor. Había amor de parte del Señor, porque acá la palabra que se traduce por amor es ágape. ¿Ok? Ágape es el amor máximo, es el amor que proviene de Dios, ¿verdad? Es el amor que viene del Padre. Entonces esta iglesia tenía ese amor en medio de ellos. Dios conocía, habían buenas obras en ellos, había amor, amor del bueno, amor que proviene de Dios. Y también dice que había fe, ¿ok? Dice, yo conozco tus obras, tu amor y fe. Acá la palabra fe se traduce por fidelidad. También se le significa lealtad. Yo conozco tus buenas obras, tus buenas acciones, las cosas que haces bien. Sé que tienes un amor que proviene de mí. Y también sé que eres fiel, que eres leal. Y luego habla y servicial, dice y servicio. Ahí usted lo está viendo en la pantalla, ¿verdad? Esta palabra servicio viene de la conocida palabra griega diaconía. ¿Qué significa diaconía? Significa servir, ¿verdad? Servicio. Diácono, servicio, ¿verdad? Pero dice que en el original dice que es un servicio que se hace con una buena disposición, con un buen ánimo. Hermano, ¿puede usted ayudarnos con el aseo de la iglesia esta semana? ¿Le parece, hermano? Nos turnamos acá en la iglesia, ¿verdad? Cuando nos juntábamos. Amén. Gracias, pastor. Gracias, mis hermanos, por darme esta maravillosa oportunidad de poder hacer el aseo en la iglesia. Para muchas personas esto es realmente una bendición. A mí me encanta hacerlo. Hoy día me toca hacerlo constantemente. Estamos acá. Pero para otros puede llegar a ser una ofensa. ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Que yo haga el aseo en la iglesia? Discúlpeme, pastor, discúlpeme, hermano. Mire, yo estudié Instituto Bíblico, soy un magíster en divinidades, tengo experiencia predicando el evangelio en Uganda, no sé, en países distintos. Y usted me va a pedir que yo invierta mi tiempo en hacer el aseo. Pastor, por favor. Bueno, acá dice que esta iglesia, ¿verdad?, tenía buenas obras, había amor de parte de Dios en medio de ellos, era una iglesia fiel, leal y servicial. Ellos servían a Dios con una disposición, con un buen ánimo. Hermanos, necesitamos hacer esto. Amén. Hoy día los hermanos que más están trabajando acá dentro de la iglesia son, por ejemplo, los hermanos de multimedia, las maestras de la escuela dominical, ¿verdad? Porque nos toca hacer un arduo trabajo, ¿verdad? Pero debemos hacerlo ¿con qué? Con ánimo, ¿verdad? Con buena disposición, como para el Señor, hermanos. Procura, dice, le escribió ahí Pablo a Timoteo, procura presentarte ante el Señor como un obrero aprobado, de buen ánimo, ¿verdad? Con buena disposición y por supuesto que traza correctamente la palabra de verdad. Pero qué importante, hermanos, es hacer bien las cosas. No hay nada más molesto para un padre, y usted si tiene hijos ahí me va a comprender, que usted le diga a su hijo, haz esto o aquello, y que su hijo lo haga mal o lo haga de malas ganas, refunfuñando. Dan ganas de ir a darle ahí un tate quieto, ¿verdad? Para que reaccione, ¿verdad? Hagamos bien las cosas. Bueno, lo que hagamos para el Señor, hagámoslo con ánimo, hagámoslo con prestancia, ¿verdad? ¿Para qué soy bueno, verdad? Bien. Entonces esta iglesia tenía buenas obras, había amor de parte del Señor, era una iglesia fiel, leal a Dios. Ellos servían a Dios con disposición, con buen ánimo. Y acá también dice y que tenían mucha paciencia. El Señor lo veía eso. El Señor conocía la paciencia de ellos. La palabra paciencia, hupomoné, es una palabra que la estudiamos en una predicación muy profundamente, pero significa también resistencia en medio de la adversidad. Ahí se ve puesta a prueba la paciencia, ¿verdad? Cuando viene el momento de la adversidad y hay que tener paciencia, ¿verdad? Porque es fácil tener paciencia cuando nadie te está presionando, cuando no estás viviendo un momento difícil. Pero acá dice que esta iglesia tenía paciencia, que pudieron soportar los momentos difíciles. Y vaya que tenían que tener mucha paciencia para estar metidos dentro de una ciudad completamente pagana. Entonces, esta era una iglesia que tenía mucha
paciencia. Bueno, y dice también que aparte de paciencias, dice, y que tus obras, recuerde que acá obras son buenas obras, ergón, y que tus obras postreras son más o mejores, quiere decir, son mejores, más en abundancia que las primeras. O sea, esta iglesia era una iglesia que fue multiplicando sus talentos para el Señor, ¿verdad? No los escondió, sino que se esforzaron para multiplicar estos talentos para el Señor. ¿Ok? Bueno, esta iglesia era una iglesia entonces que el Señor la reconoce con muy buenas cosas, ¿ok? Eran caritativos, había amor hacia el prójimo, eran serviciales, leales, fieles al Señor. Aprendamos entonces de esta iglesia, hermano. Todo lo que hagamos para la obra del Señor debe ser con una buena disposición, debe ser de calidad, debemos esforzarnos, amén. Si usted, por ejemplo, le gusta cantar y quiere hacerlo para el Señor, bueno, también esfuércese ahí para que lo pueda hacer un poquito más afinado, por ejemplo, ¿verdad? Si a usted le gusta, ¿qué? No sé, el mismo ejemplo de limpiar la iglesia, esfuércese, ¿verdad? Para que sea algo bien. Si le gusta trabajar con jóvenes, niños, matrimonio, lo que sea, debemos esforzarnos para hacer lo mejor para el Señor, ¿verdad? Procura con diligencia presentarte al Señor como obreros aprobados. Ahí muchas veces nuestro cansancio, nuestras cosas personales quedan postergadas, ¿verdad? Cuando tenemos que presentarnos en un servicio para el Señor, para su obra. Entonces es importante, hermanos, que podamos meditar en esto. La iglesia de Tiatira comenzó a multiplicar sus obras para el Señor. Las postreras, dice acá, que eran mejores que las primeras. Y esto es lógico, ¿verdad? Así debería ser. Hay momentos en la vida en que de repente parece que nos estancamos un poquito, puede ser incluso hasta que retrocedamos, ¿verdad? Pero lo importante es meditar en el Señor y ir creciendo, ¿verdad? Ir dando al Señor, ¿verdad? Estos frutos. Así que acá nosotros entendemos este concepto. Un abrazo, querido hermano Artemio, aquí te estoy leyendo desde México, Guadalajara. Aprovecho ahí de saludar al hermano Artemio. Entonces es importante, mire, a propósito, que nuestro querido hermano Artemio que está ahí conectado, él está encargado de las transmisiones, de todo lo que usted escucha de Casa de Oración va directamente, pasa por este querido hermano Artemio, ¿verdad? Y él se encarga de preparar los materiales, de subir las predicaciones, y es un hermano que hace un trabajo pero con excelencia para el Señor. Hay una muy buena disposición, y justamente lo que estamos hablando ahora es esto. Si vamos a trabajar para el Señor, hagámoslo bien. Rescatemos entonces todas estas buenas enseñanzas que nos deja esta iglesia de Tiatira, ¿verdad? Sin embargo, no todo podía ser tan bueno. Lamentablemente no todo podía ser tan bueno. El versículo 20, si lo tenemos ahí en pantalla, no sé cuál está saliendo ahora, el 21. El versículo 20 dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ahí lo vamos a dejar. Dejemos ese pasaje. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Yo me imagino a la iglesia ahí como el Señor recibiendo la carta, leyéndola, ¿verdad? Y sacaban pecho, como decíamos nosotros, ¿verdad? No sé si usted se acuerda el personaje el Espinita de la televisión, que cuando empezaban a hacer los elogios, él ponía caras, ¿verdad? Paciencia, ¿verdad? Había amor, servicial, ¿verdad? Y ahí estaba la iglesia leyendo esta primera parte de la carta hasta que llegó esta frase que dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y ahí quedaron detenidos, ¿verdad? Bueno, sean pocas o sean muchas cosas, hermanos, que Dios tenga contra nosotros, para Él son importantes, ¿verdad? Son importantes de tratar en nuestra vida de santidad. Dios quiere que esas pocas cosas que Él tiene contra nosotros, porque de seguro que lo hay en nuestra vida, dice la Biblia que el que dice que no peca sea Dios mentiroso. Así que de seguro que hay áreas en tu vida, hermano, en mi vida, que Dios quiere tratar. Dios quiere una iglesia santa. Entonces, sean muchas o sean pocas, Dios está muy interesado en tratar esas áreas en profundidad. Unas pocas cosas nos pueden llevar a destruir nuestra vida. Dice la Biblia que un poquito de levadura leuda toda la masa, y eso tiene que ver con el pecado, ¿verdad?
Dice la Biblia que Dios al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Por lo tanto, si Dios hoy día nos está corrigiendo, es justamente porque quiere tratar con nuestras vidas. Así que, hermanos, no diga habla Señor, diga háblame Señor. Quiero recibir esto en mi vida. Veamos entonces cuáles eran las cosas que Dios tenía en contra de esta iglesia en Tiatira. Eran 3 en particular, ahí te las puede contabilizar después. Vamos a ir al versículo 20, entonces dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras. Ahí anote esta palabra, toleras. Por favor, si tiene ahí un apuntador, un lápiz, un cuaderno, anote toleras. Vamos a estudiar un poquito esto. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, ay, se me ponen los pelos, en México dicen se me pone la piel chinita, acá decimos se me pone la piel de gallina, ¿verdad? Jezabel, ay, el que conoce la historia sabe a qué me refiero. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza. Recuerde usted que ahí en esa ciudad que estamos estudiando ahora, había una mujer, ¿verdad? Pitia, que era esta profetisa, ¿verdad? Que estaba ahí en el templo y daba estos mensajes de los dioses, ¿verdad? Entonces dice, pero tengo contra ti que toleras, subraye, a esa mujer, toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca ¿a quiénes? A mis siervos, o sea, a la iglesia del Señor, a mis siervos, que les enseñe a fornicar y a comer las cosas sacrificadas a los ídolos. Bueno, aquí hay una tremenda enseñanza, hermano, y aquí nos vamos a detener para poder meditar. Una cosa, hermanos, es ser tentado. Una cosa es cometer el pecado, ¿verdad? Cuando nos deslizamos eventualmente. Pero otra cosa es tolerar. Ahí yo le dije, anote esta palabra tolerar, porque esta palabra significa también permitir, significa aceptar. En términos prácticos también significa aprobar. O sea, lo que le está diciendo el Señor es que acá le escribe al pastor, ¿verdad?, de esta iglesia, y le dice, tengo contra ti que toleras, que permites, que aceptas, que apruebas a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseñe y seduce a sus siervos, a los cristianos. Desde el pastor de esta iglesia hasta la congregación, ellos toleraban algunas cosas que Dios había prohibido. Ahora yo no sé hoy día cómo estará nuestra vida como iglesia, yo conozco mi vida, pero ¿no será que Dios nos está diciendo, pero tengo contra ti que hay cosas que tú toleras en tu vida, en la vida de tu familia, la gente con la cual te desenvuelves, que están mal en contra de Dios, que van en contra de los principios de Dios, pero toleras, las permites? En cierta manera dejaste de desaprobarla y hoy día ya la estás aprobando, estás aceptando. Bueno, es el mensaje que le daba el Señor a esta iglesia. Tengo contra ti. Tenías amor, tenías fe, tenías paciencia, eres servicial, todo lo demás, pero toleras. Se da cuenta que son cosas distintas. Entonces en la iglesia puede darse este tipo de situaciones, sin duda que sí, hermanos. Pero no debe ser. Esto no glorifica a Dios, esto no agrada a Dios. Entonces acá le dice a esta congregación, tengo algo contra ti, que toleras, que apruebas, que permites lo que he prohibido. Acá menciona a una mujer, ¿verdad? Que como le decía al principio, es muy conocida, pero no por... Mire, nunca le ponga a su hija Jezabel, ¿verdad? Eso sería como ofensivo, ¿verdad? No. Jezabel es un personaje, pero como la Anabel, como la de la película esa de los... había una muñeca, ¿no? Como media diabólica. Bueno, Jezabel es un personaje bíblico para nada alentador, para nada cercano a la voluntad de Dios. Bueno, acá se menciona entonces esta conocida mujer, ¿verdad? Instrumento de Satanás, llamada Jezabel, quien obviamente ya no vivía en esa época, porque aquí dice, recuerde que esto fue en el año 100, más o menos, por ahí, ¿verdad? Entre 90 y 100 se está escribiendo esta carta en el Apocalipsis, pero Jezabel vivió cientos de años atrás, ¿verdad? Mucho antes.
Pero acá dice que toleras, era como que, como que Jezabel vivía en ese tiempo y aceptaban el mensaje, las enseñanzas de ella. Pero recuerde que Jezabel ya no existía en esa época, ¿verdad? Pero sus características negativas, ¿verdad? Que eran casi todas negativas, las características de esta mujer se estaban dando, se estaban manifestando en esta iglesia. Ahora la pregunta es, ¿quién era Jezabel? Bueno, era una mujer cruel, ¿verdad? Era una mujer cruel, mala de adentro, como decía la abuelita, ¿verdad? Y esta mujer se menciona, se relata en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En Primera de Reyes, en el capítulo 16. De ahí en adelante usted puede leer esta historia. Hay mucha enseñanza acá. Ella era esposa del rey Acab, que era un rey de Israel. Y Jezabel fue la primera dama, porque era esposa del rey, si lo queremos llevar a la actualidad. Pero esta mujer, Jezabel, no supo ubicarse. No supo ocupar su lugar. No fue de bendición para el reinado de Acab. Era un rey de Israel. Era un Dios puesto por Dios. Era un rey que había sido puesto por Dios. Y esta mujer no supo tomar el lugar que le correspondía. Ella quiso resaltar incluso por sobre su esposo y tuvo graves consecuencias. ¿Le suena esto en alguna situación? Tal vez usted que está ahí en su casa, en su familia, puede estar viviendo esta situación difícil, ¿verdad? En donde la mujer se pone por sobre el hombre. Y no estamos hablando de machismo ni feminismo, ¿ah? Estamos hablando de la figura bíblica, ¿verdad? El orden de Dios en el matrimonio, en la familia. Pero acá esta mujer Jezabel se ponía por sobre su marido, que era el rey, ¿verdad? Y esta mujer era pero cruel, macabra, no tenía piedad en absoluto, ¿verdad? Bueno, esa actitud tuvo graves consecuencias. Por favor, no me diga, en ningún caso he visto familias en donde las mujeres tomen esta misma actitud de Jezabel y que sea algo positivo, para nada. Con esto también es un llamado a los hombres para que se apongan los pantalones, se afirmen los pantalones, ¿verdad? Pero no para levantarse contra su mujer, sino para que hagan su lugar, hermano. Sí, a veces las esposas nos reclaman, ¿verdad? Y nosotros no hacemos la parte que nos corresponde, pues, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que estar, pues, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad? Ahí el que tenga oídos, oiga, ¿verdad? Bueno, para que no lo vaya a entender mal, no es un mensaje ni de feminismo ni machismo. Yo personalmente estoy convencido que somos todos iguales, ¿verdad? Pero tenemos distintas funciones, distintas responsabilidades. El pastor no es más importante que la ovejita, ¿verdad? Yo no soy más importante que ustedes delante del Señor, pero sí tenemos distintas responsabilidades, ¿ok? En el caso del hombre y la mujer, a ambos los bendijo Dios, dice en el Génesis, y los bendijo Dios a ambos por igual, pero cada uno tenía su rol. Escuche la serie que hicimos acerca de la familia y ahí usted lo va a poder entender mucho mejor. Entonces había algo que sucedía en esta mujer Jezabel, ¿verdad? Era cosas graves, ¿verdad? Bueno, veamos algunas cosas del legado de Jezabel. Fomentó la idolatría en Israel. Esta mujer Jezabel construyó templos para la adoración de los dioses paganos, ¿verdad? Los Baales, muy conocidos ahí en la Biblia. Hay muchos textos que hablan que se volvieron a los Baales, ¿verdad? El dios Baal, ¿verdad? Era una imagen, ¿verdad? Que se ponía ahí en los pueblos enemigos y eran adorados, ¿verdad? De manera pagana, de manera satánica. Era un dios satánico, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Esta mujer entonces fomentó la construcción de estos templos para que se adorara. Pero recuerde que el problema acá era que ella era esposa del rey Acab, que era un rey de Israel, un dios que había sido puesto nada más y nada menos que por el Dios que servimos. Entonces este rey que estaba a cargo del pueblo es un rey que, bueno, recuerda también que los reinos estaban divididos, pero sí o sí era un rey que tenía fundamentos en la teología del Antiguo Testamento, ¿okay? Para que lo entendamos así. Pero esta mujer, la esposa de este rey, era una mujer que fomentó la idolatría del pueblo. ¿Cómo lo hizo? Mandaba a construir templos para la adoración de estos dioses paganos, los Baales. Era una mujer murmuradora. Era una mujer que era capaz de hablar de su marido, de su familia, no importaba. Para ella lo más importante era conseguir sus macabros objetivos.
¿Cuántas Jezabel dicen amén ahí en sus casas? Bueno, espero que ninguna, ¿verdad? Espero que ninguna. Pero fíjense que en las iglesias sí hay mujeres que tienen esto. Vamos a ver un poquito esta enseñanza, ¿verdad? Eh, para que se queden tranquilos, no conozco, al menos en esta iglesia local, ninguna, ya para que no estén sufriendo tanto las hermanas. Bueno, esta mujer era murmuradora. Mandó a matar a los profetas de Dios, del Señor, los mandó a matar, a asesinar, porque estos profetas, recuerde que la función del profeta era denunciar el pecado del pueblo. Entonces esta mujer manda a asesinar a los profetas, ¿verdad? Del Señor, ¿verdad? Porque los profetas se levantaban y denunciaban el pecado, ¿verdad? De ella misma, ¿verdad? Pero ella los odiaba con todo su corazón, ¿verdad? Y ahí su esposo estaba como entre la espada y la pared, pero ya vemos que finalmente nunca puso límites, ¿verdad? Bueno, esta mujer fue una de las que persiguió al profeta Elías. El profeta Elías tuvo una confrontación con los profetas de Baal. Hay un momento, hay una confrontación, ¿verdad? Incluso ahí se aplica una ironía, ¿verdad? Cuando hacen una especie como Elías le dice: muéstrenme ustedes si su Dios es verdadero, ¿verdad? Y yo les voy a mostrar el mío. Hicieron una prueba ahí como de a ver cómo se manifestaba. Finalmente el Dios del otro pueblo no pasó nada, ¿verdad? Entonces hay un mensaje ahí como una ironía en donde Elías le dice: bueno, ¿qué pasó con su Dios? ¿Será que fue a dar una vueltecita por ahí? ¿Será que está durmiendo? ¿Será que le dio hambre y fue a comer? Bueno, léalo usted después ahí en su casa con calma. Pero finalmente Dios muestra el favor, ¿verdad? En el caso de Elías, tiene una confrontación con estos profetas de Baal, que eran 450, y en donde Dios le da la victoria al profeta Elías, y en ese mismo momento exterminó 450 falsos profetas. Cuando esta mujer, Jezabel, se enteró, lo único que quería hacer era matar a Elías. Lo único, ¿verdad? Era, ¿dónde está ese? ¿Verdad? Lo quiero matar, ¿verdad? Había matado a sus 450 falsos profetas. Y finalmente lo persigue, ¿verdad? Y en un momento hay un relato ahí en la Biblia en donde el profeta Elías, que era un profeta que tenía fuerza, ¿verdad? Tenía siempre ahí el respaldo de Dios, era un hombre temible, ¿verdad? Cuando se levantaba Elías, bueno, la gente también temía, ¿verdad? Pero vemos acá en un momento, en un relato, que hubo también temor de Elías contra esta mujer, ¿verdad? Vemos también que ahí Dios lo fortalece. Bueno, el gran pecado de este rey Acab, ¿verdad?, esposo de esta mujer, ¿sabe cuál fue? No ponerle límite a su esposa. Hizo lo que quiso. Voy a tomar un poquito de té para esta parte. El gran pecado del rey Acab fue no ponerle límite a su esposa Jezabel. Ella hizo lo que quiso, no tuvo ni un problema, no hubo ni un estorbo. Ella hizo lo que siempre quiso y vimos las consecuencias en el relato bíblico. Bueno, esto que acabamos de ver es solamente una parte de toda la maldad de esta mujer, ¿verdad?, llamada Jezabel. He visto personalmente ministerios, hombres que han tenido un llamado de parte del Señor a servir al Señor en el pastorado. He visto cómo sus esposas, ¿verdad?, que tienen esta manifestación jezabélica, han destruido por completo, absolutamente por completo, el ministerio, ¿verdad? Pero, claro, son mujeres de una crueldad tremenda, con una apariencia de piedad, ¿verdad? Muy habitualmente son mujeres muy caritativas, ¿verdad? Pero detrás de eso siempre hay un macabro plan. Pero acá el problema de este rey, el rey Acab, era que no le puso límite. Y yo he visto, incluso en iglesias, que han sido destruidas por mujeres que tienen esta actitud, ¿verdad?, esposas de pastores, y justamente porque el pastor no le ha puesto el límite, ¿verdad? Entonces, mira, fíjate que yo voy a dar este ejemplo con nosotros, ¿verdad? Mi esposa tiene un carácter, ¿verdad?, fuerte, pero mi esposa siempre ha sabido ubicarse, ¿verdad?
Es una mujer muy inteligente, profesional, sabe desenvolverse perfectamente, pero ella, por misericordia del Señor y la gracia del Señor sobre ella, también es una mujer que sabe tomar su lugar, que cuando cuando enfrentamos nuestra vida, ¿verdad? Desarrollamos nuestra vida como pastores, jamás ella me pisotea, jamás ella trata de estar por sobre mí, sino que ella siempre está de una manera protagónica, pero permitiendo que yo pueda desarrollar el ministerio, ¿verdad? Y para mí es una ayuda tremenda, ¿verdad? Puedo tomar mejores decisiones gracias justamente a sus consejos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando la mujer quiere tomar el lugar que no le corresponde, ¿verdad? Y ahí hay un problema grave, ¿verdad? ¿Qué cosa más desagradable es cuando un hombre no tiene voz ni voto dentro de una casa, ¿verdad? Cuando la que pone las reglas es la mujer. No debe ser así, hermano. Pero mire, no es machismo. La mujer por naturaleza busca un hombre que tome decisiones. Eso es lo que la mujer quiere, ¿verdad? Las mujeres quieren que sus maridos tomen decisiones, ¿verdad? Habitualmente el reclamo, ¿verdad? Es el reclamo de parte de las mujeres así que tienen estos problemas es: estoy aburrida de este hombre que no se pone los pantalones, que no es capaz de hacer lo que tiene que hacer. Por eso yo soy así, ¿verdad? Bueno, la recomendación es: hombres, pongan su lugar, tienen que hacer las responsabilidades que les corresponden, oren al Señor. Y mujeres, dejen, ¿verdad?, que Dios use a sus esposos, ¿verdad?, pero que a veces también los opacan. Pero esta mujer Jezabel, esta mujer Jezabel era una mujer que terminó por destruir todo lo que Dios tenía, ¿verdad? Bueno, no es que haya sido... A ver, el plan de Dios es perfecto, ¿verdad? Pero esta mujer fue una oposición, ¿verdad?, para que el pueblo de Dios pueda ser bendecido. Y como dice mi esposa, ¿verdad?, que el relato del rey Acab es un ejemplo justamente del yugo desigual, ¿verdad? Así que jóvenes, ahí en sus casas, oren al Señor para que busquen claridad con la persona que se van a unir para el resto de sus vidas. No vaya a ser que les toque una Jezabel. No vaya a ser que les toque un hombre con el espíritu de Jezabel, ¿verdad? En el sentido aplicándolo a cada uno, ¿verdad? No vaya a ser que se equivoquen y les toque sufrir y sea grande su ruina. Bueno, estamos hablando de la iglesia de Tiatira, ¿verdad? ¿Y por qué vamos a este mensaje, verdad? Porque acá la iglesia en Tiatira, el pastor y muchos hermanos de esta iglesia, ellos toleraban a esas enseñanzas de esa mujer Jezabel, que es las que le estaba comentando recién. Si bien esta mujer ya estaba muerta para el tiempo de la iglesia de Tiatira, el Señor les está hablando que el mismo pecado que cometía Jezabel lo estaban tolerando ellos. Pregunta para los que están en su casa: ¿cuál era el pecado? ¿Cuál era el pecado, hermanos? ¿Pueden responderlo ahí en sus casas? ¿Cuál era el pecado que el Señor le estaba diciendo a esta iglesia en Tiatira que ellos estaban cometiendo? El pecado, ¿cuál era? Era tolerar, era aceptar, era invitar, era escuchar a estos falsos profetas. Ese era el pecado de esta mujer, ¿verdad? Ella ponía mucha atención a las enseñanzas de los falsos profetas. A lo mejor usted estaba diciendo que Jezabel mandaba al marido. También. Pero acá era el tema de la idolatría, que habían permitido ellos que entraran esas enseñanzas. ¿Ok? Ahora, ¿cuál era el pecado? Tolerar, aceptar, invitar, escuchar a los falsos profetas. Dejaban que los falsos profetas se metieran dentro de las iglesias, en el caso de Tiatira. ¿Les suena esto conocido por casualidad? Iglesias que permiten que falsas enseñanzas, que falsos maestros se metan en sus iglesias. ¿Les suena conocido por casualidad? ¿Ha escuchado justamente esto? Exactamente. Eso sucede también hoy día. Pareciera que este mensaje de la iglesia en Tiatira fuera hoy día más que nunca vigente, ¿verdad? Como dice nuestro hermano Luis Droguet, seducir, ¿verdad?
Eso es lo que hoy día está sucediendo con la iglesia cristiana. Está siendo seducida por los falsos maestros, por las falsas doctrinas, por la inmoralidad, por la idolatría, por todo esto que no glorifica al Señor, ¿verdad? La iglesia de Tiatira tenía muchas cosas buenas, pero toleraba las enseñanzas de los falsos profetas. Hoy día hay iglesias que son pero muy buenas, tienen bonitas escuelas dominicales, lindos grupos de jóvenes, hermosos grupos de alabanzas, evangelizan, oran al Señor, pero toleran las enseñanzas de los falsos apóstoles, de las falsas doctrinas. No sé si logra entender a lo que quiero llegar. Esta iglesia de Tiatira tenía esa característica. Era una iglesia que tenía cosas buenas, pero aquí fallaba. Eran pocas las que dice el Señor. Tengo pocas cosas contra ti. Y una de ellas era justamente esto: que toleraban, que aceptaban, que no confrontaban, que no denunciaban, que se acostumbraron. Un pastor amigo me decía, si tú en tu casa pones algo, por ejemplo, algo que no debe ir, hablemos de un desorden, por ejemplo, piense usted en un tarro de basura, ¿verdad? Y usted lo pone arriba de la mesa, eso no debe ir ahí, ¿verdad? Imagínese un tarro de basura arriba de la mesa. Tú la primera vez lo vas a ver y te va a molestar y no, vamos a suponer que eso no se saca, ahí queda. A la siguiente vez lo vas a ver y vas a decir, pero ¿cómo? La tercera vez vas a pasar y decir, todavía no lo sacan. La cuarta vez, bueno, ya lo van a sacar. La quinta, hasta que te acostumbras, hasta que ya eso pasa a ser desapercibido, ¿verdad? Eso ya lo toleras, ¿verdad? Es parte de ti, lo asimilas. Bueno, esta basura, ¿verdad?, de las falsas enseñanzas que se habían metido dentro de la iglesia de Tiatira, la idolatría, la inmoralidad, estos cultos a la belleza, todas estas cosas que eran parte de las enseñanzas, ¿verdad?, de esos dioses, estaban ahí también metidas dentro de la misma iglesia del Señor. Y el pastor de esa iglesia y algunos hermanos no estaban haciendo nada, estaban completamente seducidos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen hoy día los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos pastores, falsos evangelistas que están metidos en la iglesia? Porque mira, mucha gente hoy día no quiere ir a las iglesias porque dicen que pasan cosas raras. Y sí, pasan cosas raras, pero ojo, no debe ser una justificación para no buscar de Dios, para no congregarse, porque sí existen iglesias de sana doctrina, sí existen pastores, predicadores que predican la palabra de verdad. ¿Okay? No te justifiques con eso. Pero ¿qué hacen hoy día estos falsos profetas, falsos pastores, falsos evangelistas? Te llevan a la idolatría, ¿verdad? Te llevan a la idolatría de lo material, por ejemplo, ¿verdad? Te dicen, saca ¿cómo dicen? Saca el campeón que llevas dentro, ¿verdad? El egocentrismo, ¿verdad? Que todo tu evangelio gira en torno a ti. Señor, bendíceme, ayúdame, dame, todo en relación a mí. El Señor tiene palabra para ti. Y resulta que todos los de sus iglesias van a ser conquistadores de las esferas, todos van a ser presidentes de las grandes repúblicas, todos van a ser grandes empresarios. Ese es el mensaje hoy día de las falsas enseñanzas, ¿verdad? Llevan a las personas a la idolatría. Y la idolatría hemos aprendido que te lleva a la inmoralidad sexual. Siempre es sabido, ¿verdad?, que en estas fiestas religiosas que se hacen en distintas partes del mundo, en donde se adoran imágenes, vírgenes y cosas así, por ejemplo en Chile la fiesta de la Tirana, habitualmente estas fiestas que son fiestas de idolatría, terminan habitualmente siempre en cosas inmorales, ¿verdad? Partiendo por las borracheras, orgías, etcétera, ¿verdad? Es muy común, ¿verdad? Esas fiestas no tienen nada de espiritual, simplemente es un desenfreno, ¿verdad?, a lo festivo, ¿verdad? Eso es lo que se busca. Es cosa que usted lo vea, no me diga, por favor, que se disfrace como de algo de Dios, hermano. Nada de eso tiene que ver con Dios. Entonces la idolatría te lleva a la inmoralidad. Iglesias muy religiosas hoy día, iglesias muy preocupadas de lo externo, pero con tremendas
caídas en lo moral, ¿verdad? Tremendos escándalos sexuales dentro de las iglesias, ¿verdad? Que son idólatras, ¿verdad? Iglesias que adoran a su pastor, ¿verdad? Y lo ponen casi o sea, yo creo que más que en lugar de Dios. Hay gente que le interesa más lo que su pastor diga que lo que la Biblia dice. Eso es idolatría, ¿verdad? Y ya vemos lo que sucede, ¿verdad? La idolatría siempre va acompañada de inmoralidad. Los falsos apóstoles, los falsos maestros hoy día te roban todo lo que pueden sacarte, ¿verdad? Pues todo lo que ellos enseñan gira en torno a lo material. Uno de los principales problemas que hoy día están enfrentando los falsos maestros, los falsos apóstoles, justamente, que ya no están recibiendo el dinero, ¿verdad? Que lograban sacar con la gente. Hoy día están haciendo, pero todas sus fuerzas están haciendo, pero sobreesforzándose, ¿verdad? Para tratar de sacarle a la gente el dinero a través de las redes sociales, de manera electrónica, porque ya no pueden hacer esa cosa de tenerlos en vivo y llevarlos a pactar y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, el falso profeta viene a robar, a matar, a destruir. Esto dice la Biblia en relación a los falsos maestros, ¿verdad? A ellos no les interesa tu bienestar espiritual. Ellos solamente le interesa lo material y solamente ellos pueden satisfacer tu materialismo, ¿verdad? O el exitismo, como alguien dijo por ahí. La Biblia nos habla de este espíritu de Jezabel en donde las mujeres opacan a sus maridos, ¿verdad? Y estos no son capaces de confrontarlas. Esto es un llamado, ¿verdad? También a los hombres, a que pongamos orden, ¿verdad? En nuestras vidas. Con esto no estoy diciendo que pisotees a tu esposa. Para nada, hermano. Para nada. Para absolutamente no. Estoy hablando que hay consecuencias cuando las cosas no se hacen bien. ¿Ok? Bueno, el rey Acab finalmente murió, ¿verdad? En medio de la batalla, ahí dice el relato bíblico, usted lo puede buscar, que hubo una flecha loca, ¿verdad? Que finalmente pensamos que la dirigió Dios, ¿verdad? Que se escapó esa flecha y le dio, ¿verdad? Justo ahí entre un espacio, ¿verdad? Que había en su especie de armadura. Y finalmente este hombre murió desangrado, ¿verdad? Tal como el profeta había anunciado, ¿verdad? Dice incluso que los perros hicieron su parte ahí, ¿verdad? En esta muerte de este hombre, del rey Acab. Y su esposa Jezabel también murió, conforme a lo dicho por el profeta. Ella fue lanzada desde lo alto, ¿verdad? Y literalmente cayó al vacío y se reventó, ¿verdad? Así murió esta mujer. Y luego dice que los perros bebieron su sangre, ¿verdad? Y se la comieron, ¿verdad? Los perros son un animal inmundo dentro del contexto judío. Bueno, este es el destino de los falsos profetas. Una muerte horrible. Una muerte horrible, ¿verdad? Y lo peor, eternamente en condenación. Porque claro, aquí pueden seducir, aquí tienen sus imperios, pero tarde o temprano la justicia de Dios resplandecerá. Y les va a durar mientras vivan, ¿verdad? Bueno. Dice el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleres a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En la iglesia de Tiatira daban supuestos mensajes. Habían supuestos mensajes que venían de Dios, pero no eran de Dios, ¿verdad? ¿Le suena a usted conocido esto? Hay un mensaje, tengo una palabra profética, ¿verdad? Tengo una palabra de parte de Dios, ¿verdad? Y así dice el Señor. Y empiezan ahí con sus cosas, ¿verdad? Yo creo que Dios puede dar una palabra, sin duda. Hemos recibido palabra del Señor y ha sido genuina, ¿verdad? Porque se ha cumplido. Hay que probar también a los profetas. Pero fíjate que en la iglesia de Tiatira se daban supuestos mensajes que venían de parte de Dios, pero no eran de Dios, ¿verdad? Esto es algo que sucedía en esa iglesia. No sé si a usted le suena conocido hoy día, ¿verdad? Como cristianos debemos aprender a discernir, hermano. No podemos nosotros andar tragándonos todo lo que sale en la televisión, ¿verdad? Había una vieja loca, no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero ella hacía unos cuadros, ¿verdad? Es la que escucha los billetes, ¿verdad? Pero esta mujer loca lo que hacía era pintar cuadros, ¿verdad? Con pintura, ¿sí? Y pintaba unas cosas y los vendía, por supuesto, porque ella todo lo comercializaba. Y ella decía que con esos cuadros la gente lo ponía en sus casas
y con eso traían la bendición de Dios y dibujaba, por ejemplo, un león, así como el león de la tribu de Judá y ya listo. Y la gente lo compraba para llevar a su casa. Y usted dice, a lo mejor, ¿verdad? Yo me imagino. Me imagino que usted no está diciendo, pastor, deme el dato donde comprarlo. Me imagino que usted no está diciendo eso, ¿verdad? Bueno, pero había gente que se desesperaba por comprar esas cosas. Es increíble, ¿verdad? Porque a veces eh, dicen que la culpa... ¿Cómo es? Hay un dicho por ahí. Pero habría que aplicarlo al revés. Porque a veces culpamos al puro falso profeta, al falso maestro, pero la culpa también es de que estos existen porque hay mucha gente que le gusta escuchar, porque su corazón es igualito a ellos, ¿verdad? Igualitos, ¿verdad? Entonces, y usted dice, pero efectivamente son prosperados, pactan y son prosperados, sí, sí, pero esa bendición no viene de parte de Dios. Esa bendición viene, es como hacer un pacto con el diablo prácticamente, por hermanos. Tiene que usted entender, tiene que aprender a discernir, hermanos. Esta iglesia de Tiatira dejaban que se dieran estas manifestaciones y venían mensajes como que era de Dios, pero no eran de Dios, ¿verdad? Y hoy día la iglesia cristiana está seducida, ¿verdad? Nuestro pastor Chuy, allá en México, en una oportunidad, dice que él recibió una visión así de parte del Señor, ¿verdad? Ustedes saben que el pastor es muy, muy serio en estas cosas, ¿verdad? No hace de esto no hace un disco, ¿verdad? No. Pero él dice que en una oportunidad él veía a la iglesia, estaba adorando al Señor y tuvo una visión de cómo Dios ve a la iglesia actual. Y él dice que veía a una mujer con la lengua afuera, una lengua hinchada, grande, y con los ojos desorbitados, ¿ok? Como con estrabismo, un ojo para allá, un ojo para acá, y con la lengua hinchada. Entonces el Señor le hablaba al pastor y le decía, así está la iglesia de hoy. No sabe, está desorientada, no sabe para dónde ir, y tiene la lengua hinchada que no puede hablar. Imagínense. Y yo digo, sí, es que no puede ser mejor esa interpretación. Así está la iglesia de hoy, hermanos. Pero tengo contra ti que toleras. Partimos por una cosa y luego vamos con la siguiente. Partimos con A y partimos con lo demás. Hermanos, no debemos tolerar esto. No puede ser, hermanos. No puede ser que en la iglesia seamos de una forma y en la casa seamos de otra, ¿verdad? Que aquí en la iglesia hables del amor de Cristo, de la palabra, que el salmo acá, el salmo allá, y en tu casa seas un grosero que habla de la cintura para abajo. Es un término en Chile. Groserías, ¿verdad? Malas palabras, ¿verdad? Y tu esposa, tu esposo que está ahí, tus hijos, lo toleran. No puede ser eso. No puede ser eso que tú vengas a la iglesia del Señor, adores, ores, te quebrantes y todo lo demás, y luego vayas a tu casa y veas, por ejemplo, pornografía con tu esposo, con tu esposa, para incentivarnos, dicen algunos por ahí, ¿verdad? Pero eso no puede ser. Tengo contra ti que toleras, nuevamente. ¿Y qué decir con todas las otras cosas, verdad? ¿Qué decir con todo lo demás que tiene que ver con lo íntimo, ¿verdad? Con las cosas que son los pecados ocultos, ¿verdad? Aquello que solamente conocemos cada uno y Dios, ¿verdad? Bueno, la iglesia está infiltrada de estas falsas enseñanzas, de esta falsa doctrina, de estas dobles vidas, ¿verdad? Y tú mismo a lo mejor llevas una doble vida y toleras, te permites a ti mismo vivir de esa manera. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado que dejes ciertos pecados? Bueno, todos los pecados, pero ya parece que Dios ha dado énfasis en un pecado en particular. El Señor me decía, vengo hablando hace mucho tiempo acerca de un pecado en particular, ¿verdad? Y no lo quieren dejar, y no lo quieren dejar. Vamos a ver lo que pasa cuando Dios te habla y no dejas ese pecado. Bueno, ¿qué piensa Dios en relación a los falsos profetas? Vamos a leer Jeremías capítulo 23, 9. Jeremías capítulo 23, 9, búsquelo por favor, vamos a ver qué es lo que Dios piensa, porque a veces decimos no hay que levantar juicio, no hay que juzgar, hermano, lea bien el texto, hay un curso de hermenéutica para que usted pueda interpretar correctamente la Biblia, no se equivoque, no se me adelante, ¿ok?
¿Qué dice Dios en relación a los falsos profetas? Lo vamos a leer. Te voy a pedir, Luis, si nos puedes poner este texto ahora a pantalla completa para que lo podamos ir leyendo. Yo le voy a pedir a usted que lo busque o mire el televisor, pero luego usted en su casa lea completo este pasaje, el anterior y el que viene, para que tenga una mejor interpretación. ¿Ok? Vamos entonces con este texto, Luis. ¿Podemos tirarlo ahí a pantalla completa? Vamos con Jeremías capítulo, dijimos, 23, versículo 19. Acá vamos a poner entonces con la Biblia full. Bien, dice Jeremías capítulo 23, versículo 19. Ah, tienes un problema. A ver, denme un segundito. Luis Montt, tienes que salirte de la sesión, porfa. Salgan los dos y vuelven a entrar. Entra Luis nomás, por favor. Bueno, vamos a volver acá entonces con la imagen. Tiene bloqueado aquí el mouse. Ya. Bueno, voy a leer entonces. Jeremías capítulo 23, versículo 9. Dice así: a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino. Un borracho, ¿verdad? Delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición. La tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé maldad, dice Jehová. Mire, interesante eso. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Versículo 13. En los profetas de Samaria he visto desatino. Deme un segundito, hermanos, por favor, porque necesito abrir acá algo para que el hermano pueda conectarse bien. Ahí está. ¿Ahora sí? Ya, bueno, no sé si se podrá, pero no importa. Versículo 14 dice: y en los profetas de Jerusalén he visto torpeza. Cometían adulterios y andaban en mentiras. Y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjo, esto es amargo, y les haré beber agua de hiel, amargo, ¿verdad? Porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Acá está hablando acerca de los falsos profetas. Estamos en Jeremías capítulo 29, en el versículo 16. Dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Falsos profetas. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. ¿No les suena esto conocido, hermanos? ¿Verdad? Iglesia llena de hombres hablando en el nombre de Dios y Dios no ha hablado. Bueno, versículo 17 dice: dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen: no vendrá mal sobre vosotros. Mire, a veces Dios está tratando con las personas, ¿verdad? Duramente, y se levantan estos hombres y dicen: lo que te está sucediendo es porque hay hechicería en tu vida, alguien te hizo un mal, ¿verdad? Y a veces, y la mayoría de las veces, Dios tratando con esas personas, ¿verdad? Pero ellos
solapan, ¿verdad?, este pecado de las personas y le echan la culpa a los demonios, ¿verdad?, y no a la responsabilidad de las personas. Dios quiere tratar con nuestras vidas. Bueno, estos hombres, ¿qué hacían? Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que andan tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que los haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón, y en los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié, esto subráyelo, dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. O sea, está hablando de cosas que hablaban de cosas sin sentido lógico, ¿verdad? El 22 dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. 23. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. Esto en el idioma original significa hincharse de estupidez. Esto es la traducción correcta. Cuando dice soñé, hincharse, llenarse de puras estupideces. 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizaron mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, de modo que sus padres se olvidaron de mí por Baal? El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuéntele mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí, yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mi palabra cada uno de su más cercano. Y este es subrayelo, el 31, 32. Dice Jehová, he aquí que yo estoy en contra de los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy en contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni los mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Versículo 33. Y cuando te preguntare este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es el profeta de Jehová?, les dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. 34. Y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su causa. Siga leyendo usted después ahí los demás textos en su casa. ¿Qué le parece? ¿Se da cuenta? Parece que estos falsos profetas que con tanta libertad hablan ahí en el nombre de Dios, que traen esta falsedad en medio de la iglesia, parece que no se han leído este capítulo, ¿verdad? Bueno, volvamos a Apocalipsis ya para irnos por el final. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20 en adelante. Dice así, Apocalipsis 2:20. Apocalipsis 2:20. Dice así. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleres a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama. Acá la palabra cama es la palabra kliné en el griego. De acá se deriva la palabra clínica, ¿verdad? También se deriva la palabra enfermedad o muerte. He aquí yo la arrojo
en cama, o sea, le envío una enfermedad, la azoto, ¿verdad?, con una enfermedad a esta mujer, ¿verdad?, e incluso a la muerte. Ya vimos el caso de Jezabel. Dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, ¿verdad?, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos, que son sus seguidores acá, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Versículo 24. Pero a vosotros y a los demás, ¿quiénes son estos? Que están en Tiatira, ¿verdad? Dice, pero a vosotros y a los demás, recuerde que esta carta también era para el pastor, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, o sea que no hacen caso a la doctrina de Jezabel, a cuantos no tienen esa doctrina y no han escogido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. O sea, le está diciendo, sigan siendo fieles. Esto no quiere decir que no todos los de Tiatira toleraban la doctrina de Jezabel. No todos toleraban, pero había un gran porcentaje. En medio de la iglesia hoy día, ¿verdad?, incluso en estas iglesias torcidas, hay gente que se mantiene fiel a Dios, ¿verdad?, y otros se van con los falsos profetas, los falsos maestros. Versículo 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere, ¿verdad? Está diciendo esto, la palabra al que venciere significa al que no se deje seducir por este espíritu de Jezabel. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Aquí ya hay un tema escatológico, ¿verdad?, que Dios va a dar autoridad a la iglesia para regir. Dice, y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Okay, recordemos que el contexto de los de Tiatira eran artesanos, ¿verdad? El alfarero era un personaje acá importante. Dice, entonces toma este ejemplo, dice, y la regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero. Cuando el vaso quedaba malo, se pescaba y se rompía. No había otra forma, ¿verdad?, para molerlo, y recién ahí se podía volver a reutilizar. Entonces dice, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he herido, las he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. A la diosa Venus, a quien adoraban acá en Tiatira, también le llamaban la estrella de la mañana. Ellos adoraban al sol, ¿verdad?, que es una estrella. Ellos creían que las estrellas eran dioses que dirigían las vidas de las personas, ¿verdad? Hay gente que todavía cree eso. La Biblia nos dice que Cristo es el sol de justicia, ¿verdad? Acá se usa esta expresión, ¿verdad?, la estrella de la mañana, para poder explicarle en cierta manera a ellos que conocieran en realidad, bajo este concepto que ellos tenían mitológico, que conocieran realmente quién era la estrella de la mañana, ¿verdad?, el verdadero Dios, ¿verdad?, no una diosa pagana. Y el 29, y esto termina, ¿verdad?, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, en otras palabras, el que es cristiano verdadero, que oiga entonces lo que el Espíritu Santo nos dice hoy. ¿Qué estás tolerando? ¿Qué estás permitiendo en tu vida? En tu familia, en tu entorno, en la iglesia quizás. A lo mejor, acá en esta iglesia nosotros somos duros, ¿verdad? No permitimos ningún tipo de prácticas medias extrañas. Pero a lo mejor participas en una iglesia en donde se dan estas situaciones y lo estás tolerando, ¿verdad? Tienes entonces que pedir a Dios dirección, ¿verdad? Y ir a la palabra de Dios, y si eso está correcto, entonces debes hablar con el pastor y llevarlo entonces al arrepentimiento por medio de la palabra. Pero vámonos a lo local, ¿verdad? Ya sabemos que aquí no tenemos doctrinas extrañas, ya estamos claros con eso. Pero ¿qué estás permitiendo en tu vida? ¿Estás escuchando la doctrina jezabélica en tu familia, en tu vida personal? ¿Qué estás permitiendo? El Señor les dijo, pero tengo algo contra ti. ¿Qué has permitido? ¿Qué has tolerado? ¿Has escuchado el mensaje de esta mujer? Dios quiere una iglesia santa,
Dios quiere una iglesia sin manchas ni arrugas. Sed santos porque yo soy santo, dice la palabra del Señor. Entonces, no puedes, hermano, no puedes engañarte a ti mismo, ¿verdad? A lo mejor eres servicial, a lo mejor eres una persona fiel, a lo mejor tienes todas las características que tenía esta iglesia en Tiatira, pero el Señor hoy día te dice, pero tengo contra ti algunas pocas cosas, pero no menor. Te das cuenta que esta mujer, Jezabel, llevó a la ruina, ¿verdad?, el reinado de su esposo, y todas las consecuencias que usted puede encontrar ahí en la Biblia. Era tremendo. Entonces hoy día el Señor nos dice, pero tengo contra ti. Hermanos, queridos hermanos, el Señor viene muy pronto. En cualquier momento ya nos vamos con el Señor, y Él viene a buscar una iglesia sin manchas ni arrugas. Si Dios ha permitido que hoy día nosotros estemos en medio de esta pandemia, ¿verdad?, no es para engordar en nuestras casas. No es para tener vacaciones, es para que tengamos la instancia de buscar con mayor intimidad al Señor. Se desinflaron, ¿verdad?, los espirituales. Nos fuimos acostumbrando, ¿verdad?, a esta nueva normalidad. Pero, hermanos, hoy día estamos imposibilitados de estar acá en la iglesia, pero tienes la posibilidad de estar en tu casa y buscar del Señor. ¿Cuántas horas estás destinando a la oración? ¿Cuánto tiempo estás destinando a la búsqueda de la palabra, al escudriñar la palabra, al buscar la voluntad de Dios, a instruir a tu familia, a orar con tu familia juntos al Señor, a predicar, a evangelizar a la gente de tu entorno? Ya nos vamos, hermano, ya no queda más tiempo. Va a llegar un momento en que ya no van a haber más programas como este, no van a haber más iglesias, ¿verdad? Y tal vez te quedaste porque toleraste lo que Dios hoy día te está diciendo, que ya no toleres más. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de comenzar a hacer bien las cosas. Iglesia del Señor, tenemos que madurar. No podemos volver, si el Señor nos permite volver a reunirnos, usted no puede volver y haber retrocedido. No, usted en este tiempo debe poner en práctica todo lo que se le ha enseñado, y usted debería llegar, cuando nos volvamos a reunir, como un cristiano maduro, como un cristiano fiel al Señor, que ha comprendido, ¿verdad?, ha aprendido que su vida necesitaba corrección de parte de Dios, y que esta situación difícil que estamos viviendo como mundo entero nos ha llevado al enriquecimiento espiritual. Hermanos, es un llamado a la iglesia del Señor. Estos mensajes, ¿verdad?, a las 7 iglesias, son mensajes que tienen un carácter de urgente, hermanos. Por mí yo les comparto los 7 mensajes en un domingo, ¿verdad? Pero queremos ser prudentes, pero tome su parte para su vida y su familia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. En esta noche, en esta tarde, Señor, te damos gracias porque podemos ver alrededor nuestro tu misericordia. Podemos ver, Señor, tu favor obrando en beneficio nuestro en tantas áreas. Señor, tu palabra, que es una espada de doble filo, ha llegado a lo más profundo de nuestro corazón. A veces escuchamos los mensajes y nos sentamos a comer cabritas como si fuera un mensaje para otros. Palomitas de maíz me refería. Como si fuera un mensaje para el otro y no para mí. Pero hoy día, Señor, tú nos dices a cada uno de nosotros, pero tengo contra ti que toleras en tu vida, en mi vida personal, tolero mi propio pecado. Ya me acostumbré a la inmoralidad, ya me acostumbré a la religiosidad, ya me acostumbré a la flojera, ya me acostumbré a la irresponsabilidad. Amado Dios, ayúdanos. Habla a nuestro corazón, Espíritu Santo, convéncenos del pecado. En el nombre de Jesús, Señor, nos humillamos delante de ti. Y lo invito, hermano, a que levante sus manos ahí donde está.
y diga: Señor, te necesito. Señor, gracias por hablar a mi vida. Gracias porque quizás pensé que esta palabra era para los otros de allá afuera, pero me doy cuenta, Señor, que tú estás hablando a mi corazón. Me doy cuenta, Señor, que hay tantas áreas en mi vida que he tolerado, que estoy permitiendo, que estoy aceptando y que no te agradan, Señor. Hoy día, Señor, renuncio a todos esos ídolos. Renuncio, Señor, a toda esa religiosidad en mi vida personal y me vuelvo a ti, Señor, con todo mi corazón, con toda mi alma, Señor. Tú has permitido esta situación que vivimos en el mundo entero para buscarte más, para estar en santidad, no para dar rienda suelta, Señor, a lo que no te glorifica, y cada uno de nosotros lo conoce. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, Señor. Tú vienes a buscar una iglesia fiel, una iglesia santa, una iglesia limpia, una iglesia hermoseada por tu palabra. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor. Bendice, Señor, a cada hermano que está en su casa. Bendice su vida, Señor. Y ayúdanos, Padre. Confróntanos, remueve nuestras vidas quietas, Señor. Y llévanos, Señor, a tu voluntad. Que nos podamos acercar a ti. Que podamos reflexionar en esto, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada familia que está hoy día representada, a cada uno de mis amados hermanos que están ahí en sus casitas. Señor, bendíceles grandemente, Padre, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Ayúdanos como iglesia a buscarte. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, haznos entender este mensaje espiritualmente. Amado Dios, en el nombre de Jesús, tu bendición sobre nosotros. Amén y amén. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das. Señor, aquí estamos dispuestos ante ti, como cantábamos delante. Vamos entonces a terminar. Ya nos despedimos y nos vamos a desconectar ahí un ratito. Recuerde que estamos ahí en vivo y en directo. Puede dejar usted después de ahí la radio conectada. Vamos a poner ahí una programación con la alabanza, ¿verdad? Así que los invitamos, hermanos, a estar conectados. ¿Algunos avisos, Luis? Pongamos estos avisos y luego volvemos. Avisos para la semana. Lunes y viernes, 21 horas. Nos reunimos en nuestro programa Bendecidos, un momento para compartir y reflexionar de la palabra de Dios. Miércoles, 20 horas, estudio bíblico de religiones y sectas. Sábado, 18:30 horas, reunión de jóvenes con la serie De la niñez a la juventud. Día domingo, comenzamos desde las 9:30 horas con nuestro estudio bíblico de hermenéutica, para luego a las 11 horas continuar con nuestra reunión general. La serie que se está desarrollando los domingos es Iglesia con Fundamentos Bíblicos. Ya a las 4 de la tarde tenemos nuestra clase de niños, para luego a las 5 de la tarde comenzar con la clase para preadolescentes. Cosas ha hecho el Señor conmigo. Misericordia ha tenido conmigo. Muchas gracias, querido hermano Lolito. Ahí estaban los avisos. Recuerde, entonces, cada una de nuestras actividades, ¿verdad? Tenemos ahí algunas novedades. Mi esposa también ahora sí les va a contar a las hermanas la actividad que tenemos programada para ellas, vía Zoom. Así que vamos ahí a apartar un tiempo también con las mujeres para que tengan su reunión, que harta falta que hace, ¿verdad? Para que ellas también puedan compartir. Así que, hermanos queridos, un abrazo grande a todos los que están ahí en conexión. Yo les pido que se dé un tiempecito, así como cuando nos despedimos acá en la iglesia. Usted se dé un tiempo ahí a través de los chats, ya sea a través de Facebook o a través de YouTube o a través de, bueno, la radio no tiene chat, pero deje un saludito ahí para sus hermanos que están en línea. No sé quién más estará ahí, pero
Les enviamos un saludo cordial a todos los hermanos. Que tengan una linda tarde, bendecida. Recuerda, hoy día a las 4, creo que están los jóvenes, los niños. Y no sé si los tiburones también están hoy día. Pero Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Muchas gracias, Luis, por tu ayuda. Y un abrazo grande para todos. Bendiciones. Vamos, decláralo con nosotros. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Misericordia ha tenido conmigo. Avisos para la semana. Soy perdonado. Su mano tomó la mía. Me ha levantado. Tengo luz de un nuevo día. Yo contaré tus obras. Publicaré tus maravillas. Proclamaré tu gloria. Levantaré mi voz en Sion. Me has dado una nueva canción. Yo contaré tus obras. Publicaré tus maravillas. Proclamaré tu gloria. Levantaré mi voz en Sion. Me has dado una nueva canción de redención. Has puesto un cántico de redención en mí. Por eso quiero adorarte. Por eso quiero exaltarte. Grandes cosas. Oh, Señor, te adoramos, Señor. Vamos a cantar juntos. Porque de tal manera Dios me amó, que a su único Hijo Él me dio. Por esa sangre que Él derramó. Fui perdonado y sanado en Jesús. Levanta tus manos y cantemos una vez más.